Jimena, buenas tardes, entrenador de los juveniles del Club Polideportivo Villarruedo Don Octavio. En primer lugar, último partido de Liga, triunfo frente al Atlético Tomelloso B. Enhorabuena. Muchas gracias, sí, último partido de la temporada 25-26. Ha sido dura, de mucho aprendizaje y bueno, le hemos acabado de la mejor forma posible, que es ganando al Tomelloso. Vamos por partes, partido de hoy, muchísimo viento y esto no facilita mucho la labor. Bueno, el viento es lo peor que hay en el fútbol. Puede hacer frío, llover, nevar, granizar, pero el viento es muy incómodo, hay que adaptarse muy rápido al juego. El viento te incomoda mucho y te hace muchos engaños el balón en el bote, en las medidas, y entonces bueno, es un día complicado, pero bueno, esto también forma parte del aprendizaje. El balón es un auténtico remolino, la verdad, que cuando lo quieres controlar se te va y cuando quieres llegar se te va bien. De todas maneras, hoy David ha estado muy atento porque disparaba el Atlético Tomelloso desde largo muy bien. Sí, claro, nosotros hemos marcado pronto, el Tomelloso ha dominado con balón, entonces nosotros teníamos que mantener un bloque medio-bajo y aguantar nuestras opciones, como digo yo, apretar el culo y defender bien, estar muy juntitos y bueno, claro, es normal. Ellos han buscado tener opciones desde disparos de lejana distancia y bueno, David ha estado bastante bien. El segundo tiempo el control del balón ha sido prácticamente total del Atlético Tomelloso, pero el contraataque vuestro era tremendo algunas veces, pero claro, lo que estamos diciendo, cuando querías controlar el balón se te iba por otro lado. Sí, exactamente. Otros días ha hecho más viento, no vamos a poner en ninguna excusa, pero sí es cierto que luego defensivamente ellos en su línea defensiva tenían gente muy fuerte, muy veteranía en la categoría y mucha calidad para defender y han salido victoriosos casi el 95% de las veces. Una cosa que he visto clara es que tus jugadores no rehuyen el cuerpo a cuerpo y no rehuyen la pelea. No, claro, vamos a ver, esto es fútbol, el fútbol en formación también hay que también enseñar a que hay otro tipo de fútbol, no solo el fútbol bonito, como se dice ahora, también está el fútbol en el que hay que mantener las líneas juntas, defender muy juntos, ir a choques, manejar las situaciones que se presentan en cada partido y bueno, creo que los chavales luchan muchísimo, estoy súper orgulloso de ellos, la verdad. Otra palabra que hay de moda ahora últimamente es cuerpear, también cuerpean sí, los claro, dos equipos. Claro, es que hoy en día si no cuerpeas, como tú dices, no hay nada que hacer. Futbolistas hoy en día están muy fuertes, se cuidan mucho, se trabaja mucho y si no entrenas, si no trabajas, no tienes nada que hacer. Y como tú has dicho, no hay que olvidar que estos equipos, aunque son juveniles, todavía están en formación, y más tus jugadores, que son prácticamente todos de... Sí, hay dos únicamente terminan la categoría y bueno, los demás son todos de primer año, menos dos que son de segundo, o sea que el 90% del equipo es de primer año y bueno, como he dicho antes, es una temporada en la que el proceso de aprendizaje ha sido cuesta porque a veces todos queremos ganar indudablemente y los resultados al final te dan un capón en la cabeza, pero bueno, forma parte del aprendizaje y los chavales creo que sobre todo en esta segunda vuelta han dado un paso al frente y un paso adelante importante. No hay que olvidar tampoco que tenías jugadores lesionados hoy. Bueno, sí, tenía a Moja, que tuvo una lesión en la tibia, fisura en la tibia, tenía a otros dos chicos, pero bueno, Mateo, que también está tocado, pero bueno, tenemos futbolistas, la plantilla está bastante bien, si no juegan unos, juegan otros y lo hacen bastante bien. Juega el que juegue y lo hace bien. Se nota los alimentos, por así decirlo, del tercera división de David. Vaya intervenciones que ha hecho al sitio en el momento oportuno y además espectaculares. Sí, vamos a ver, para eso se tiene que notar. David lleva entrenando en dinámica de primer equipo desde que empezó la pretemporada, entonces se nota muchísimo y sobre todo a veces queremos todos los resultados a corto plazo y
y hay que ir con paciencia, y ahora es cuando a lo largo de todo el año estar entrenando en dinámica de primer equipo, se nota ahora en este último tramo de liga. David ha dado un paso de calidad increíble, o sea que es un portero a tener en cuenta. Y hablando de porteros, para la temporada que viene habrá que coger un par de ellos más, porque estás escasísimo. Bueno, eso ya habrá tiempo de ver qué pasa el año que viene, ya habrá tiempo. Bueno, pues ahora sí que volvemos al principio de la competición, por así decirlo, de cuando se organizó el equipo, cuando hablábamos en el campo de la Virgen tú y yo en el mes de agosto, septiembre. Ay, Juan, qué toro que voy a coger aquí, que esto es muy difícil, y así ha sido. Sí, además creo que fue cuando jugamos el primer partido de pretemporada contra el Albacete, que nos pintó la cara. De hecho, yo que pretendía que me la pintaran, voy a ser claro, para que me marcara mucho el nivel que tenía el equipo. Y bueno, es cierto que las picardías, el ritmo de juego, todo cambia con respecto a sus etapas anteriores en otras categorías, todo cambia, absolutamente todo, y hasta que se han adaptado al juego, a la categoría, a los rivales, a ellos mismos, que la exigencia les exijo mucho más. Entonces, bueno, cuesta, pero se va viendo los progresos, y eso es bastante bonito de ver. Es que era la siguiente pregunta. Había que hacer bloque, había que hacer estructura, había que hacer amistades, había que hacer familia, y eso hay que conseguirlo. Sí, eso cuesta. Eso, como te digo yo, eso no se hace de una semana para otra. Eso se hace con mucho trabajo, con mucho tiempo, con muchas charlas, con muchos enfados, y con muchas correcciones, pero bueno, poco a poco todo va siguiendo su curso. Los chavales al principio, pues claro, las veían muy gordas todas, pero yo he ido viendo el equipo durante la temporada y la evolución ha sido muy favorable. Sí. Lo que al inicio de temporada nos costaba un gol, ahora lo sabemos solventar, saben qué es lo que hay que hacer, qué es lo que corresponde hacer en ese momento. Entonces, bueno, eso es la experiencia que se tiene que tener en esta categoría, poco a poco. Sí, más que la categoría es en los chavales en sí, porque como tú has dicho, empezar prácticamente de cero es muy difícil, y ya compitiendo, que eso es peor todavía. Sí, claro, el competir en juvenil no tiene nada que ver con competir en cadetes, infantiles, no tiene nada que ver. Para mí es la categoría más bonita que hay, la de juvenil, y bueno, vamos a tener paciencia, a trabajar mucho, a confiar en ellos, porque son chicos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de desarrollar su juego. Entonces, bueno, hay que confiar más en ellos, mucho, sobre todo muchísimo, diría yo, y poco a poco veremos otro tipo de resultados. Más que su juego, su producto, por así decirlo, lo que llevan dentro. Sí, claro, vamos a ver, los chicos, al final, el factor de perder, de empezar perdiendo anímicamente, el futbolista en sí, el chico se va viniendo un poquito abajo, tienes que estar continuamente diciéndoles que esto funciona así, que esto es así, que tranquilidad, que poco a poco llegará, y bueno, hay que tener paciencia. Siempre asumes retos difíciles, asumes toros, miuras que hay que torear, que hay que saber tratarlos, y al final te sales con la tuya, o sea, haces cosas bonitas dentro de tu vida deportiva. Bueno, lo intento llevar a cabo lo que he hecho en mi vida desde que era niño, pues, y lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida futbolística, pues como cuando era jugador, en vivencias de la vida diaria también, pues intento que ¿cómo diría yo? Ese sentimiento que tengo yo, el cómo soy, el cómo afronto situaciones adversas, intento transmitirlas a ellos, para intentar que sobre todo sean grandes personas, que luego, si pueden ser grandes futbolistas, mejor. Sentimientos tuyos que los que te conocemos sabemos que son buenos. Pues Jimena, visto esta evolución positiva del equipo, visto el éxito entre comillas, porque esto era difícil, el año que viene es la 26-27, no te digo más. Sí, el año que viene es la 26-27, y bueno, ahora de momento vamos a
a desconectar un poquito, aunque el entrenador siempre dice lo mismo, vamos a desconectar y mañana ya estamos dándole vueltas a ver qué pasa en la próxima temporada. Bueno, vamos a descansar un tiempo y ya lo que tenga que venir vendrá. Vamos a intentar que esto siga adelante y sobre todo dar un pasito más entre todos. Gracias, Jimena, enhorabuena por tu trabajo y seguiremos. Para lo que deseéis, aquí estoy. Muchas gracias.